el momento que tenemos para compartir con ustedes nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos. Definitivamente no existe una mejor estrategia para que el tratamiento de un paciente funcione, que los pacientes estén informados y sepan exactamente cuáles son sus condiciones y qué tienen que hacer con ellas. Muchísimas gracias, doctora. Si quieres, puedes iniciar. Gracias por Perfecto. estar acá con nosotros y por brindar todo tu conocimiento a nosotros. No, ustedes de verdad, muchas gracias. Bueno, mi computador es un poco lento, tengan paciencia. Bueno, entonces como les decía, pues mi nombre es Angélica Uzcategui, yo soy neuropediatra y epileptóloga. Soy profesora de la Universidad Nacional en temas de neuropediatría y epileptología. Y pues hoy vamos a charlar un poco de qué sí es la epilepsia y qué no es la epilepsia, ¿cierto? Que también es muy fácil de confundir y en algunos pacientes a veces se sobreponen tantas las cosas que es difícil hacer la diferencia. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a mirar la definición de epilepsia para que la repasemos un poquito. La clasificación, ya vamos a ver por qué es importante, porque la clasificación está basada principalmente en la manifestación clínica de la crisis epiléptica, y esto es lo que ayuda a que se nos confundan con otras entidades. Vamos a hablar entonces del diagnóstico diferencial en epilepsia y finalmente vamos a tocar algunas claves para hacer la diferencia entre eventos paroxísticos que no son epilepsia y la epilepsia. Entonces, arranquemos, porque es el día de la epilepsia, vamos a concentrarnos en la epilepsia. Entonces, definimos epilepsia. Hay una definición complicada y la definición, como la llamamos nosotros, operativa, ¿cierto? Entonces, esta es la definición complicada. Es desorden cerebral crónico caracterizado por la presencia de una fuerte predisposición, a la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia, a presentar crisis epilépticas con repercusión biológica, cognitiva, psicológica y social. Aquí hay varias cosas que son importantes que vayamos sacando. Ustedes son unos papás muy expertos en general, toda la gente que está acá tiene mucha experiencia en patología neurológica, entonces digamos que no me es difícil, pero sigue existiendo el mito de que la epilepsia no está en el cerebro, sí, del único sitio que viene es del cerebro, ¿ya? Parece, cuando hablan de una fuerte predisposición a presentar crisis epilépticas, quiere decir que debe haber alguna situación en el cerebro que hace que se produzca una actividad eléctrica anormal cerebral, que es como se definen las crisis epilépticas. ¿Eso por qué? Porque también las personas pueden tener crisis epilépticas, pero no tienen epilepsia. Por ejemplo, si a una persona se le baja el azúcar, puede hacer una crisis epiléptica, claro, pero fue porque le faltó el azúcar al cerebro. No es porque su cerebro tenga una lesión que lo predispone a tener crisis epilépticas. A eso hace referencia esa parte de la definición, ¿sí? Luego, esperamos que haya una condición, ya vamos a ver las causas de la epilepsia y lo discutimos mejor, pero debe haber una condición que predisponga al cerebro para que esto sea recurrente en el tiempo. Y eso sí, ustedes que son los que lo viven saben que la epilepsia va a tener una repercusión biológica en la salud de la persona que la presenta, una repercusión cognitiva, que es una de las cosas que más nos preocupan a nosotros desde el punto de vista de niños, ¿cierto? Por el impacto que tienen dentro del neurodesarrollo y el desarrollo de la inteligencia. Una repercusión psicológica, eso no existe discusión. Los pacientes con epilepsia tienen implicaciones psicológicas. Aunque nosotros les enseñemos que la epilepsia no debería ser una discapacidad, aunque la gente aprenda a vivir con su epilepsia, primero en este país nosotros nos falta un poquito de esto, de hacer difusión sobre la epilepsia. Y eso hace que haya mucho estigma, mucha discriminación, ¿cierto? La gente se predispone, tiene convulsiones, tiene epilepsia, y eso es complicado para nosotros. Y desde ese punto de vista miramos que también tiene una repercusión social, que el niño no puede ir al colegio, que la profesora no quiere tenerlo porque qué tal que le convulsione, que les da a los adolescentes, se mueren del susto de empezar a ir a una fiesta porque qué tal que le den la fiesta, ¿cierto? No quiero tener novio, novia, porque qué susto, ¿cierto? Que me vea con las crisis y qué va a decir de mí. Luego, la epilepsia, eso sí, tiene un impacto en todos los aspectos de la vida de la persona que la presenta. Toda la definición es muy bonita, es muy completa, pero pues cuando la persona se sienta enfrente de uno y le pregunta a uno, ¿tengo epilepsia? Pues con esa definición no puedo hacer mucho.
Entonces, ¿a quién sí le decimos que tiene epilepsia? Le decimos que tiene epilepsia a una persona que haya tenido por lo menos 2 crisis no provocadas, o sea, no fueron por una hipoglicemia, ni porque tuvo una deshidratación, ni porque tuvo un trauma en la cabeza. Crisis no provocadas que estén separadas una de otra más de 24 horas. Si le dio hoy una crisis a las 10 de la mañana y mañana tiene otra a las 4 de la tarde, son más de 24 horas, luego tiene epilepsia. Yo siempre hago énfasis en esto, me parece supremamente importante cuando estoy hablando con ustedes, con los familiares de los pacientes. Y es que a veces ustedes se ponen bravos con nosotros, porque les oímos la historia, ustedes nos cuentan crisis, tiene más de 2, separadas más de 24 horas sin desencadenante, y nosotros que contestamos, pues que tiene epilepsia, porque pues esa es la realidad, tiene epilepsia, ¿cierto? Eh, y entonces ustedes se ponen todos nerviosos, pero ¿cómo lo sabe? Pero no le he hecho exámenes. Porque la definición dice que yo debo darla así. Porque la definición y el diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínico. Porque todavía no tenemos los exámenes que sean infalibles. Ojalá tuviéramos ese tipo de exámenes, pero eso no lo tenemos. Entonces, como los exámenes se pueden pelar, pues nosotros necesitamos apoyarnos de la clínica. Luego, los exámenes ya les explico a dónde los vamos a meter, ¿cierto? Pero lo que es claro es que si ya ha tenido más de 2 separados más de 24 horas sin desencadenante, sin hacerle ningún examen, yo tengo que decirle que tiene epilepsia. O que haya tenido solo una, ¿cierto? Pero que tenga un factor de riesgo que supere el 60% de tener la segunda. Y eso como viene siendo, ahí es cuando les pedimos examen, ¿cierto? Porque si yo veo en las imágenes una lesión estructural o si pedimos un electroencefalograma y tiene actividad de epilepsia, el riesgo es con el electroencefalograma normal, el riesgo es del 85% y con la neuroimagen anormal supera el 90%. Eso quiere decir que por eso ahí sí pedimos exámenes. Con una primera crisis debo hacer exámenes porque si alguno de los dos, no tienen que ser los dos, con uno que me salga malo, yo ya le puedo decir a esa persona que tiene epilepsia. O cuando llena los criterios de un síndrome epiléptico. Estos son formas muy exóticas, muy particulares, pero algunos de los pacientes no necesariamente tienen que tener crisis para que tengan epilepsia. Entonces tenemos, primer paso, diagnosticarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues oyendo la carreta. Ustedes nos cuentan los eventos, cómo ocurren, ya vamos a hablar de esa descripción que para nosotros es fundamental, ¿cierto? Y una vez que nosotros decimos, listo, esto es epilepsia, siguiente paso, hay que clasificarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a clasificarla por el tipo de crisis, ya vamos a profundizar en los tipos de crisis focales o generalizadas, en la causa, es una forma muy simplista de hablar de las causas idiopáticas o genéticas o sintomáticas o estructurales, o ya vamos a ver. Y los síndromes epilépticos que nuevamente tienen que ver un poco de la mano con la etiología. Hay síndromes genéticos o primarios y síndromes que son secundarios a una alteración en particular. ¿Para qué hacemos la clasificación de la epilepsia? Porque nos dice dos cosas. Nos dice cuál es el tratamiento de elección. Habrán unos tratamientos para determinados tipos de crisis, habrán otros tratamientos que son específicos para un síndrome epiléptico. Y porque nos dice a dónde vamos en el tiempo. Entonces, cuando ustedes me terminan de contar qué es lo que le pasa al niño, yo ya sé que tiene epilepsia. Pero cuando ya les cuento que tiene epilepsia, ustedes quieren que yo les diga qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Y esa respuesta solo la tengo si hago una buena clasificación de la epilepsia. Si no, no tengo cómo contarles hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esta parte es importante. ¿Cómo clasificamos los tipos de crisis? Tenemos dos formas de clasificar las crisis, como focales, que parten de una sola parte del cerebro, ¿cierto? O crisis generalizadas, digamos que entendemos que compromete todo el cerebro al mismo tiempo. Ambas pueden ser clasificadas como fenómenos motores con movimiento o no motores sin movimiento. Comparten algunos síntomas las focales y las generalizadas motoras, ¿cierto? Como por ejemplo las posturas tónicas, las sacudidas de todo el cuerpo, las caídas, los espasmos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que son focales? Porque presentan diferencias de un lado del cuerpo con el otro. O este movimiento o esta postura rígida, ¿cierto? Se presenta solo de una parte, solo de una extremidad. O los ojos se van para un lado, la cabeza se va para un lado, la boquita se va para un lado. O lo puedo tener de ambos lados, pero se presenta diferente. Eso para nosotros es súper importante.
Y es muy importante que ustedes miren, ya lo vamos a ver cuando hablemos de las claves para los diagnósticos diferenciales. Yo sé que esto es horrible, pero si ustedes no lo miran con detenimiento, nosotros quedamos perdidos. Es terrible para nosotros, porque esto es la base fundamental para el inicio del tratamiento. Entonces, estas que tienen movimiento, como les digo, las vamos a ver como de un lado para arriba y del otro para abajo, como que la cabecita se va para un lado. Esos detalles para nosotros son muy importantes. Para dónde se fueron los ojos, porque lo usual es que en las focales se vayan para un lado, en las generalizadas se vayan para arriba, ¿ya? Y tenemos en ambos tipos también crisis no motoras. En las generalizadas, una que es súper famosa, que son las crisis de ausencia, usualmente son crisis corticas donde se desconecta el niño, se queda mirando como al infinito y enseguida regresa y no muestra más síntomas, ¿ya? Eh, y desde el punto de vista de las vocales, vamos a tener diferentes manifestaciones que no son de movimiento. Que hay una cosa y es que como esto es un desorden cerebral, tantas funciones como tenga el cerebro, tantas manifestaciones van a existir de crisis epiléptica. Todo lo que hace el cerebro potencialmente se puede volver en nuestra contra y terminar convirtiéndose en crisis, en una forma de crisis epilépticas. Entonces vamos a tener crisis sensoriales, o sea, que yo vea cosas anormales, oiga cosas anormales, huela olores muy particulares, tenga sabores especiales, ¿cierto? Esas son las que llamamos crisis sensoriales. ¿Cómo diferenciarlas de otros eventos? Usualmente porque aparecen y desaparecen súbitamente y usualmente en esas alucinaciones suelen ser alucinaciones muy simples. Entonces veo una mancha, se me ponen los ojos como oscuros, yo oigo zumbidos, oigo un ruido, ¿sí? Usualmente son así las manifestaciones sensoriales de las crisis focales. Con componente emocional, esto también es muy importante porque puede sentirse tristeza, puede sentirse ansiedad, puede sentirse miedo, puede haber risa. Esas nos preocupan particularmente porque las crisis de risa en un porcentaje importante se relacionan con tumores del hipotálamo. Por eso es importante reconocerlas. Crisis vegetativas, dan náuseas, dan ganas de vomitar, se pone uno rojo, se le paran los pelitos, dan ganas de ir al baño, eh, se acelera el corazón, ¿sí? Hay algunas que son con un componente de la parte intelectual, por ejemplo, se pierde el lenguaje. Tengo la sensación de que yo ya vi esto, pero no me acuerdo en dónde lo vi. Pero yo creo que sí, pero no me acuerdo en dónde, que son los déjà vus. Esos fenómenos son los que algunos han llamado auras. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Vemos que no nos gusta ahora llamarlas auras porque les quita la importancia que es contarnos que eso ya es propiamente una crisis, que yo puedo tener solo esa manifestación y esa es una crisis. ¿Ya? Por eso no nos gusta llamarlas auras porque da la impresión de que no fueran importantes estas manifestaciones. Y ustedes no se imaginan lo importantes que son porque probablemente nos ayudan a hacer puntualmente el diagnóstico diferencial. Me voy a volver un poquito a las crisis motoras, a las crisis generalizadas motoras. Primero, para que hablemos de las mioclonías, los vamos a profundizar ahorita más adelante, que son crisis como de sobresaltos. Ustedes y yo todos hemos tenido crisis mioclónicas, que es la típica de que nos estamos quedando dormidos. Esta hora es perfecta, que a las 2 de la tarde tenemos el almuerzo encima, uno empieza a caer, ¡pum! Y algo lo levanta como si uno tuviera un corrientazo. Eso es una mioclonía. Claro, en esa condición son una cuestión benigna, se llaman mioclonías fisiológicas del sueño, pero las podemos tener como epilepsia o como otros movimientos, por eso las vamos a profundizar más adelante. Y las crisis de espasmos, que particularmente son importantes en pediatría, porque son las crisis para los bebés pequeños, que son unos sobresaltos en donde el bebé se queda como doblado, ¿sí? Eh, Usualmente vienen seguidas, entonces tiene una y luego tiene la otra y tiene la otra, y a veces le damos 5000 explicaciones, es cólico, está nervioso, es que no está durmiendo bien, y es muy importante que si alguien ve este tipo de manifestación, consulte rápidamente porque las crisis de espasmos se relacionan con formas graves de epilepsia. Entonces, fíjense que para nosotros la descripción del fenómeno es supremamente importante porque de aquí vamos a sacar el tratamiento. Causas, hay una montonera de causas, ¿no? La ventaja con los avances científicos y con el desarrollo de la genética, por ejemplo, de las neuroimágenes, es que este cajón de desconocido cada vez es más chiquito. Estamos más o menos entre un tercio de los pacientes
40% pueden estar todavía en este cajón de epilepsias de causa desconocida. Ya la mayoría los podemos meter acá. Entonces tenemos epilepsias que son causadas por lesiones estructurales, por ejemplo, las secuelas de una anoxia perinatal, haber tenido una asfixia, haber tenido una hipoglicemia, ¿cierto? Las malformaciones, todo tipo de malformaciones, desde las más grandes hasta las más chiquitas. La presencia de tumores no es que sean tan comunes en los niños, pero se pueden presentar. Las infecciones, todas las infecciones del periodo del embarazo, que es lo que llamamos STARS, sífilis, el toxoplasma, el citomegalovirus, el herpes, ahora tenemos el Zika, pueden producir lesiones a largo plazo que van a llevar a tener epilepsia. La infección por neurocisticercosis, el parásito que vive en las heces del cerdo, que es muy importante, nosotros en Colombia no lo hemos podido erradicar con un agravante, y es que el problema es que la gente no tiene acueductos, no tiene alcantarillados, y esto va por el agua que, comillas, es potable. Y las meningitis, claro, una infección en el cerebro me va a dejar una lesión, una cicatriz que va a favorecer la presencia de convulsiones. Desde el punto de vista genético, nosotros vamos a tener enfermedades que tienen un diagnóstico puntual genético. Por ejemplo, el X frágil. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi. Son formas de enfermedades genéticas que nosotros sabemos que entre todo el paquete de todas las otras manifestaciones que tienen estos pacientes vienen de la mano con tener epilepsia. Para esos pacientes pues hay una prueba genética, un estudio, ya lo sabemos. Pero vamos a tener otros pacientes que es lo que llamamos las epilepsias idiopáticas o primarias. Son epilepsias que nosotros ya sabemos que son heredables, son genéticas, ¿cierto? Usualmente son epilepsias de buen pronóstico. Sabemos esto porque frecuentemente en la familia está el antecedente de haber tenido esa epilepsia, ¿cierto? El problema es que pues esas epilepsias no hay diagnóstico, no hay prueba diagnóstica, porque si bien sabemos que son de origen genético, aún hoy en día con el avance tecnológico no sabemos cuál es el gen. En ese cajón, ¿cuáles están? La epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia rolándica, la epilepsia de ausencias infantiles y juveniles, donde nosotros sabemos que eso es genético, eso se hereda, tiene un comportamiento, pero no sabemos todavía cuál es el gen. De causa metabólica, probablemente las que más se relacionan con epilepsia son las enfermedades mitocondriales, pero muchas de las aminoacidopatías, particularmente la hiperglicinemia no cetósica, que crisis muy complicadas desde el primer día de vida, y las enfermedades peroxisomales que frecuentemente se asocian a malformaciones del sistema nervioso. Y también tenemos causas autoinmunes inmunológicas, como una cosa que se llama la epilepsia desencadenada por fiebre o otras formas de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la encefalopatía por anticuerpos anti-NMDA. Y al final, el neuropediatra tendrá que hacer otra cosa. El neuropediatra tendrá que hacer un diagnóstico por tipo de síndrome. Esto es muy importante para nosotros, el tipo de síndrome, porque es el que más nos dice el pronóstico de esto, para dónde vamos, qué otras complicaciones van a haber, qué otras dificultades va a tener el paciente por tener este tipo de epilepsia. Tenemos entonces esos que llamamos genéticos benignos, como las crisis neonatales, hay unas crisis neonatales familiares benignas, lo que le cuentan a uno es que todo el mundo en la familia tiene eso. Todos los bebés nacen y tienen crisis. Las mioclonías benignas del lactante, esas son otra condición. Las ausencias infantiles, la epilepsia rolándica y todas las epilepsias del adolescente, la epilepsia idiopática generalizada del adolescente. Claro, aquí queda metida una que no es tan bonita y no es tan querida y no es tan benigna, como el síndrome de Dravet y otras manifestaciones causadas por canalopatías, pero finalmente pues, son unas epilepsias de origen genético. Claro, nosotros sabemos que el curso de esto es diferente. Y epilepsias causadas principalmente por lesiones. Aquí vamos a tener el síndrome de Ohtahara o la encefalopatía epiléptica temprana, usualmente asociada a malformaciones. Esta es una forma de epilepsia grave de los recién nacidos. El síndrome de West, ya lo sabemos, es una forma grave de epilepsia de los lactantes, usualmente asociada a lesiones estructurales, que va de la mano con tener alteración del neurodesarrollo y con dejar secuelas a largo plazo. El síndrome de Lennox-Gastaut es una de las epilepsias de más difícil control, probablemente solo competida por el síndrome de Dravet, donde vamos a tener diferentes tipos de crisis
que van a ser de muy difícil manejo, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que se va a asociar desde antes con un retardo del desarrollo y que si nosotros le permitimos que siga, pues va a aumentar esa alteración del desarrollo. Pero vamos a tener epilepsias focales puntuales por lesiones muy puntuales y esta que también es una encefalitis asociada a un fenómeno autoinmune, que es la encefalitis de Rasmussen, es una inflamación de medio cerebro que va siendo progresivo, se va perdiendo la marcha de algunas habilidades y el movimiento de un lado del cuerpo y habilidades intelectuales. Y pues nosotros ya sabemos que aquí tiene un tratamiento muy especial que es la cirugía de epilepsia. Entonces, la clasificación por síndromes es más difícil. ¿Quién puede hacer esa clasificación por síndromes? Solo el neuropediatra, ese es su trabajo, ¿de acuerdo? Pero es importante porque nos dice para dónde vamos con el paciente. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden parecer a la epilepsia? Vamos a mirar qué otras cosas pueden parecerse a la epilepsia. Los movimientos anormales, ya sea la corea, los tics, las distonías, ¿cierto? Que son movimientos estereotipados, ya los vamos a definir mejor. Otros eventos paroxísticos, por ejemplo, en los bebés, los espasmos del sollozo pueden ser muy parecidos y se confunden con frecuencia. Estos son niños que se ponen a llorar y cuando lloran tienen una incoordinación entre llorar y respirar y entran en apnea, ¿cierto? Es una condición muy particular de los lactantes, no esperamos que siga ocurriendo en el paso del tiempo. En algunas de estas oportunidades hacen la apnea y por la falta de oxígeno pueden tener una convulsión. Ojo, porque esas son de las convulsiones que no se relacionan con epilepsia. Pero a veces eso es muy difícil, o sea, yo lo veo convulsionar, pues dígame cómo hacemos para saber qué es y qué no es. La migraña básicamente por los síntomas sensoriales, por los síntomas visuales, de alucinaciones, de luces, ¿cierto? Eh, se puede confundir con formas de epilepsia sensoriales. El síncope, donde comparte tener pérdida del conocimiento. Ya vamos a hablar a profundidad de eso. Las crisis febriles que ameritan todo un capítulo, ¿cierto? Es una condición de edad dependiente, los vamos a tener entre los niños entre los 6 meses y los 5 años. 5 años y un día, una convulsión con una fiebre ya no es crisis febril. Tiene que tener una duración específica, son eventos que deben ser cortos, usualmente son crisis que deben ser generalizadas. Debo tener la fiebre asociada más o menos 24 horas. No necesariamente tienen que estar juntas. La fiebre puede haber ocurrido hace 6 horas y en este momento darle la crisis. Como ustedes veían, la definición dice que sean crisis no provocadas. Por lo tanto, como estas son provocadas por fiebre, por eso las crisis febriles no se consideran una forma de epilepsia y en principio no meritan tratamiento para la epilepsia. Sin embargo, ustedes deben saber que en algunas formas de encefalopatía, las crisis febriles pueden ser como el detonante o la entrada o el primero de los síntomas. Van a haber unas características de las crisis febriles que nos van a decir si esto va a progresar a tener epilepsia o son crisis febriles lo que llamaríamos simples que se van a quitar con el paso de la edad. Y los eventos psicógenos, que son muy importantes, ya vamos a ver que hay unas características en el patrón de movimientos, en la forma de presentación, que nos ayuda a saber que son eventos psicógenos y vienen de la mano con eventos desencadenantes de tipo emocional. Situaciones que generen mucha preocupación, mucha tristeza, ¿cierto? La pérdida de un familiar, la pérdida de una situación en particular, por ejemplo, los problemas económicos. En nuestros niños, infelizmente, una de las causas más comunes es el maltrato físico, sexual, emocional, ¿cierto? Por lo tanto, esto no debe pasarse inadvertido, no es una cosa menor. ¿Por qué? Porque si bien puede que esto no sea epilepsia, ¿cierto? Implica otra situación que es igualmente grave. Las crisis psicógenas tienen una connotación importante desde lo emocional y ameritan con urgencia una intervención de psiquiatría. Ya vamos a profundizar. Entonces vamos a profundizar en 3 de estos eventos porque no nos alcanza el tiempo. En los movimientos anormales, en el síncope, en que se parecen y en que no, y en las crisis psicógenas, que me parecen muy importantes darles relevancia. Entonces el síncope en qué sí se parece a la epilepsia, pues que tienen pérdida de la conciencia y a veces incluso pueden tener manifestaciones motoras, pueden haber sacudidas, pueden haber posturas tónicas, ¿cierto? Entonces ahí nos confundimos. Son eventos paroxísticos, aparecen súbitamente, usualmente son muy corticos
y pueden venir con alteración del control de esfínteres. Eso hasta los médicos estamos convencidos que si relaja el esfínter urinario era una crisis epiléptica y sorpresa no, eso también puede pasar en el síncope. Entonces ahí digamos que nos cuesta mucho trabajo. Valga decir, no todas las crisis vienen con alteración o pérdida de la conciencia. Entonces digamos que aquí pues, si pierde la conciencia quedamos un poco confundidos. Sin embargo, se diferencian en que frecuentemente estas sí están relacionadas con un desencadenante o estaban en aglomeraciones, o estuvo mucho tiempo de pie, es la típica del síncope allá en la Izada Bandera, ¿cierto? O no había comido bien, ¿cierto? O había una situación estresante, mucho calor. Entonces, usualmente los síncopes sí tienen relación con un desencadenante. Esto para nosotros es un síntoma muy importante, es que usualmente se desmaya y se desmaya con los ojos cerrados, ¿cierto? La mayoría de las crisis epilépticas se tienen con los ojos abiertos y ese es un detalle muy importante. Entonces es importante que nos cuenten esto, esta parte es muy importante. Claro, y lo que hace que uno se desmaye es que se le baja la frecuencia cardíaca o se baja la presión. A veces puede venir con otros síntomas vegetativos como sudoración, frialdad, ¿cierto? Y eso nos ayuda también. En las crisis epilépticas usualmente uno lo que tiene es aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Si eso pudiera ocurrir, a veces, por ejemplo, cuando está en el colegio, la enfermera del colegio le toma los signos y eso nos ayuda un montón. Y vamos a tener una cosa que parece chistosa, pero es cierto. Esto sí ven la luz al final del túnel y esa es una descripción muy característica. Es que dicen, la visión se me fue cerrando, se fue oscureciendo y yo veía solo una luz al final del túnel, como si se fuera a morir, pero no es cierto. Eso tiene que ver con la pérdida de perfusión cerebral y que pues lo último que se pierde es la parte visual. Entonces, si alguien le cuenta a uno, no, se me está oscureciendo la visión y al final veía una lucecita, eso tiene cara de ser un síncope. Entonces tenemos cosas parecidas y cosas diferentes. Como les decía, para mí son muy importantes las crisis psicógenas. Van a compartir en que ambas son eventos paroxísticos, aparecen y desaparecen súbitamente. No tienen un desencadenante claro, claro que ya vamos a hablar otra vez de ese desencadenante emocional. Estos pacientes tienen movimientos, ¿cierto? Posturas rígidas, posturas asimétricas, posturas muy simétricas, ¿cierto? Pueden hacer otras cosas como desconexiones, movimientos estereotipados, y la pongo entre comillas porque se van a parecer mucho a crisis epilépticas, pero no lo son. Y aquí tenemos un problema, y es que por lo menos un 20% de las personas con epilepsia que van a tener más chance de deprimirse pueden hacer crisis psicógenas y entonces ahí sí estamos perdidos porque tienen crisis que de verdad sí son crisis y crisis que no son realmente crisis. Y eso nos confunde mucho y nos hace confundirnos y a veces complicar la vida del paciente porque seguimos poniendo medicamentos, sumamos medicamentos y resulta que pues estábamos tratando una cosa que no eran las crisis del paciente. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? Usualmente las crisis psicógenas son largas, se demoran y se demoran y el paciente se despierta como un poquito confundido y ya, quedó bien. Si yo tengo una crisis epiléptica muy larga, quedo muy mal cansado, con sueño. Como les decía yo, en el contexto de una mente estresante, de depresión, y para nosotros es una cosa súper importante, es una bandera roja de que algo no está funcionando bien. Como les decía, en nuestros niños el factor más importante asociado a crisis psicógenas es el maltrato. Nosotros lo reconocemos porque el patrón de movimientos es característico y cómo se mueve no es el movimiento que se hace en una crisis epiléptica. Entonces, es muy frecuente que nosotros nos lleven el video de los movimientos, ¿cierto? Ustedes sacan su smartphone, filman y no lo traen. Y uno lo mira y le dice, no son crisis. Y ustedes se pueden poner muy bravos con nosotros, pero es porque el patrón es reconocible visualmente. Me cuesta mucho más trabajo explicarles qué es lo que tuerce y qué es lo que no tuerce, pero cuando uno ve el patrón de movimientos, uno dice, esa no es una crisis epiléptica, ¿ya? Y una cosa muy importante es que es controlable con la sugestión. Si ustedes quieren verlo así, es que si se cogen así, buscan una ganancia secundaria. Buscan que me protejan, que me compadezcan, no me maltrate más. Mire, yo hasta convulsiones tengo, no me maltrate más. Y es fácil entonces de hacer sugestión en ambos sentidos. Cuando están con la crisis, uno a veces les dice, pero ya se le va a quitar y se quita, ¿cierto? O uno les dice, y eso lo van a ver ustedes, por ejemplo, cuando se hacen las monitorizaciones, las telemetrías, se le sugiere a la persona que le va a dar para que le dé. Es como nuestro patrón de confirmación de que sea una crisis psicógena. No tiene la intención ni de burlarnos ni de hacer eso, sino de poder confirmar que en serio el evento existe.
Como les digo, esto es una urgencia psiquiátrica. Estas personas necesitan urgentemente un manejo por psiquiatría, porque no es una cosa menor y obviamente una intervención juiciosa, buscar el desencadenante y todo lo demás. Qué bueno que no es epilepsia, qué malo porque usualmente las causas a veces son más graves. Son causas que nosotros no podemos manejar. Bueno, y los movimientos anormales. Los movimientos anormales se van a parecer a crisis epilépticas porque son paroxísticos. Tienen posturas o movimientos anormales. No se controlan con la voluntad. Bueno, excepción hecha de los tics sí se controlan con la voluntad. Generalmente no tienen un desencadenante. Peor para nosotros, frecuentemente tienen causas similares. Los tumores pueden producir movimientos anormales, las enfermedades inmunes pueden producir movimientos anormales, las secuelas de noxas perinatales pueden producir movimientos anormales, aumentan con el estrés y como les decía yo, aquí podemos tener mioclonías que no son de epilepsia, pero a veces incluso viéndolas o registrándolas es muy difícil hacer la diferencia. ¿En qué pueden ser diferentes? Lo usual es que un movimiento normal no tenga ninguna alteración de la conciencia. Ahora hemos repetido que en crisis epilépticas yo podría tener crisis epilépticas en donde no haya alteración de la conciencia. Son eventos muy prolongados o se dan en salvas, va, viene, va, viene, va, viene, y puede estar así durante todo el día. Ceden con el sueño, mientras que muchas de las crisis epilépticas aparecen en el sueño. Este es un dato súper importante, se mejoran con el cambio de posición. Entonces ustedes le dicen a uno, no, es que se pone muy rígido. Y uno le pregunta, ¿y usted intentó doblarle la manito o volteársela? Sin hacer mucha fuerza, recuerden que uno no debe tener el movimiento de una crisis epiléptica. Pero intenten como cambiarla de posición, girarla, rotarla, ¿cierto? Subirla, bajarla. Si se quita el movimiento al cambiarla de posición, debe uno pensar que está frente a movimientos anormales. Y obviamente el patrón de movimiento también le sirve a uno para saber cuáles son movimientos anormales y cuáles no. Usualmente, ya lo vamos a ver, los movimientos anormales tienen la particularidad de ser torsionales o rotacionales, mientras que las crisis epilépticas usualmente son una rigidez en flexión o en extensión. Entonces, ¿cómo definimos movimientos anormales? Tiene que ver con una alteración en la realización de movimientos voluntarios, en la postura o que tienen movimientos involuntarios interferentes. No se presentan porque hayan alteraciones del tono, pero pueden asociarse o a debilidad o a rigidez. Tenemos dos tipos, los que se mueven mucho, como la corea, los tics, ¿cierto? El que despecha los ojos, el que mueve la pierna. Las estereotipias, que las vemos mucho de nuestros niños con trastornos del espectro autista. Las mioclonías y la distonía, que puede verse, a veces puede ser muy fácil de confundir con crisis tónicas, ya lo vamos a ver. Y los hipocinéticos como el parkinsonismo. Las situaciones parecidas al Parkinson en niños no son usuales, pero infelizmente tenemos como una enfermedad huérfana del Parkinson juvenil. Entonces, eventualmente sí se pueden presentar. ¿Cómo vamos a hacer entonces para diferenciarlos? ¿Cómo hacemos para saber cuál es crisis epiléptica y cuál es movimiento anormal? ¿Cómo hago para saber si es una crisis epiléptica? Usualmente se repite y se repite y se repite, ¿cierto? Un síncope, a menos de que se tenga una enfermedad cardíaca, no se va a repetir en el tiempo, sino como con la situación específica. Y una característica de las crisis epilépticas es que siempre son iguales, igualitas. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa en el mismo orden, en la misma secuencia, con los mismos eventos. Las características, si tiene o no cambios autonómicos, ya vimos, podrían servirnos para mirar lo del síncope, pero es frecuente que en las crisis epilépticas yo tenga taquicardia, hipertensión, ¿cierto? Cianosis, y eso nos sirve mucho para ayudarnos en el diagnóstico diferencial. Las crisis epilépticas eventualmente pueden tener desencadenantes, lo que nosotros llamamos crisis reflejas, y hay unas situaciones que también favorecen que hayan crisis. Quienes tienen sus hijos con epilepsia saben que una cosa, por ejemplo, que siempre se les pide para los electros es la privación de sueño. El trasnocho es un desencadenante de crisis epiléptica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se da más frecuentemente con el trasnocho, pues uno puede acercarse más hacia el diagnóstico de epilepsia. Si, por ejemplo, cambia con el cambio de posición, ¿cierto? Se le quita porque yo cambio de posición la extremidad, voy a pensar que de pronto esa no era una crisis epiléptica. La clínica pues es la base del diagnóstico, como les dije. El problema es que aún con las mejores y últimas tecnologías, a veces nosotros no tenemos cómo registrar la actividad epiléptica. Por eso nos toca frecuentemente basarnos puramente en la clínica. ¿Qué necesitamos de ustedes para que nosotros seamos capaces de hacer el diagnóstico? Que lo describan lo más detallado posible.
A veces me la hacen, ¿no? Ese día llovió y el niño había comido, y después convulsionó, y no, necesito todo el detalle del evento, despierto, dormido, ya vamos a ver. Hay que hacer esa descripción en orden cronológico, porque para mí es muy importante entender qué es lo que pasa primero, a la mitad y al final, porque es lo que me dice si esto realmente es estereotipado, si siempre ocurre igual, para pensar en crisis epilépticas, ¿cierto? Y para entender si ese fenómeno realmente puede ser explicado por una actividad eléctrica cortical anormal. Toca preguntar si hay varios tipos de eventos que se presentan. Eso pensando, por ejemplo, en las crisis psicógenas pueden ser cambiantes, ¿cierto? Los movimientos anormales son cambiantes, pero además algunos síndromes epilépticos conocemos que tienen diferentes tipos de crisis. Hacerlo súper simple. Sus palabras para nosotros son más importantes. Por favor, ustedes no se copien de nosotros, porque a veces ustedes llegan incluso a confundirnos. Entonces, como se queda desconectado y ustedes dicen, no, son ausencias, y uno, todo juicioso les cree ausencias. No todas las crisis epilépticas de desconexión son ausencias. Y eso hace diferencia, como les digo, en la parte del tratamiento. Entonces, cuéntenlo con sus palabras, no se enreden con hablar con términos médicos porque terminamos todos confundidos. Y una recomendación para mis colegas siempre es, por favor, no califiquen con términos médicos, acojámonos a la descripción del paciente. Preguntar si esto pasa con el sueño, con la vigilia, con algún factor desencadenante, otra vez como estábamos viendo, estaba el sol, está estresado, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y si alguien nos cuenta cómo eran los signos vitales y la respuesta a estímulos en ese momento, pues nos ayuda un montón a tener elementos para hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a movimientos anormales, ¿yo cómo puedo diferenciarlos? Usualmente, digamos que las crisis epilépticas pueden presentarse tanto en vigilia como en sueño. Usualmente los movimientos anormales se quitan, mejoran con el sueño y no se presentan en el sueño. Con la actividad física, pues las crisis epilépticas no tienen ninguna relación, pero pueden empeorarse los movimientos anormales. Como les decía yo, los movimientos en crisis epilépticas suelen ser estereotipados, rápidos, rítmicos, usualmente en flexo-extensión, mientras que aquí estos van a tener un cambio de ritmo y son más rotacionales. En algunas crisis epilépticas yo puedo tener alteración de la conciencia y en los movimientos anormales lo usual es que tenga bien la conciencia. Pueden haber esos de síntomas premonitorios, recuerden el término de auras, o esos síntomas no motores previos a tener una manifestación motora de la epilepsia, mientras que en los movimientos anormales no hay nada de eso, solamente está lo del movimiento. La duración, usualmente las crisis epilépticas son más corticas, los movimientos anormales pueden durar hasta horas. Aquí tenemos un problema y es que muchos de los antiepilépticos sirven para tratar movimientos anormales. Pero digamos que cuando se hace una prueba terapéutica, a veces uno de verdad ya está perdido y ya no sabe qué más hacer. Le pone el antiepiléptico y por lo menos el 70% de los pacientes deberán responder a esa terapia. Si no se mejora con el anticonvulsivante, lo hace pensar aún en movimientos anormales. Y que yo tenga, ojalá me pueda apuntar a hacer un registro electroencefalográfico durante el evento y si es anormal, pues no cabe duda, eso es una crisis epiléptica. Como les decía, el problema es que en algunas crisis epilépticas no alcanzamos a registrar esa actividad anormal, así lo tengamos ahí con sus cables y todo, porque si el área en donde se inicia la crisis es muy profunda del cerebro, por más de que lo tenemos con nuestros cables hacia afuera, no alcanzamos a registrarlo. Las crisis epilépticas, sobre todo las que tienen aumento del tono, que se pueden parecer a movimientos anormales, suelen tener la contracción sostenida de un grupo muscular, más los músculos proximales y la cara. Frecuentemente hay alteración de la conciencia, que puede ser variable, a veces es un segundito y a veces puede ser más larga. Viene con alteraciones vegetativas como la taquicardia, la cianosis, ¿cierto? Y digamos que lo frecuente en crisis tónicas es que sean corticas y, por ejemplo, se presenten a la madrugada en salvas. Tiene una y la otra. Las posturas distónicas, como les decía yo, tienen un componente más rotacional, es una posición forzada que el paciente se siente incómodo y le dice a uno que está incomodísimo porque se le contrajo la cabeza y se volteó, ¿cierto? Puede comprometer cualquier grupo muscular. No hay alteración de la conciencia, no hay otras manifestaciones, no hay sensoriales, no hay emocionales, no hay cognitivas y como les decía, pueden ser más largas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para hacer esta diferencia? ¿Cierto? Les insisto, de verdad, ustedes creerán que es carreta y que uno ahí para echarles el cuento, pero es cierto.
lo más importante es que lo que ustedes nos cuenten. La cámara de sus celulares se ha vuelto una ayuda fundamental. Graben los eventos cuando ustedes no sepan bien qué está pasando. Porque para nosotros verlos, como les decía, hay patrones que uno los ve y uno ya sabe que sí es y que no es. Toca verlas, ¿sí? Y a veces nosotros pedimos exámenes y justo ahí no se presentan. Es una maravilla. Entonces, lo que ustedes nos cuenten con lujo de detalles, con todo el cuidado, con la revisión que ustedes hacen del niño, nos ayuda un montón a nosotros a saber frente a qué estamos. Una vez que ya uno tiene como una idea más clara de que lo más probable es que sea esto, pero tengo estas otras opciones para diferenciar, pues hay exámenes generales que uno hace, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del síncope, arrancamos con los estudios cardiológicos, ¿cierto? Vamos a mirar si no es un evento desencadenado por una alteración metabólica, ¿cierto? O alguna otra cosa. Nuestro gol estándar aquí es la telemetría, sin lugar a dudas. Lo ideal sería poder registrar el evento con los cables del electro puestos, ¿cierto? Y mirar qué pasa, ¿cierto? Y nosotros poder evaluarlo además en ese momento. Eso sería el perfecto. Solamente que, como les digo, ahí tenemos un problema, y es que las crisis epilépticas que se originan en sitios muy profundos del cerebro, a veces no los podemos registrar electroencefalográficamente. Pero digamos que esa es nuestra mejor arma. Claro, una vez que ya estamos más ubicados, esto sí es epilepsia o es otra cosa, tenemos que pasar a las imágenes para que nos diga por qué tiene la epilepsia. Esto tiene una malformación, tiene un tumor, ¿cierto? Tiene algún síntoma que me hable de inflamación, tiene una lesión más en la corteza, más en los núcleos de la base, pensando en los movimientos anormales. Luego las neuroimágenes son importantes y en muchos de esos vamos a necesitar estudios específicos, estudios genéticos, para que hablemos sí o no, por ejemplo, mutaciones de canales, estudios metabólicos, porque en muchas enfermedades metabólicas vamos a tener movimientos anormales y epilepsia. Un agravante, muchas se combinan las dos cosas. Eh, Estudios, por ejemplo, genéticos para entender por qué tiene la malformación. Muchas de esas malformaciones son de origen genético, así que al final terminaremos en estudios más específicos para poder entender hacia dónde vamos con el paciente. Entonces, debe quedarnos claro que las crisis epilépticas tienen unos patrones que son muy característicos, que ustedes son la clave del éxito. En lo que ustedes le describan a uno, esa es la clave del éxito. De eso depende que uno pueda llegar rápidamente a un buen diagnóstico y además a un tratamiento oportuno. Entre más temprano yo trate las crisis epilépticas, mejor pronóstico va a tener el paciente. Por lo tanto, entre más temprano nosotros definamos si era la epilepsia y le pongamos en tratamiento, mejor para el niño, para cualquier persona que tenga la epilepsia, ¿cierto? Versus, pues entonces tomamos otro camino y empezamos a hacer estudios y tratamientos para lo demás. Que hay muchas manifestaciones de las crisis epilépticas que todas son importantes y por eso cada situación que ocurre dentro de la crisis para nosotros es importante. Y que nos ayudamos de los exámenes, pero los exámenes no son la clave del diagnóstico. Eso digamos que son los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven. Este es el Día Internacional de la Epilepsia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Que esta sea una reunión anual y que todos aprendamos de la epilepsia y le podamos llevar este mismo mensaje a otras personas que a lo mejor necesitan conocerlo. Y yo me tomé la atribución, claro, pedí permiso, pero me tomé la atribución de mostrarles a ustedes. Nosotros con mi grupo de cirugía de epilepsia escribimos un libro para ustedes, para los pacientes, sobre cómo comprender la epilepsia. Ese libro de momento lo estamos vendiendo en nuestro consultorio, en nuestra página web. Sin embargo, esperamos que pueda ser ubicado en librerías. No está muy costoso, vale 50,000 pesos. Y es un libro que les va a contar a ustedes desde cómo se presenta la epilepsia, cómo se vive con la epilepsia, qué otras complicaciones tiene la epilepsia. Tiene un capítulo en donde ustedes, esta asociación tiene una gran experiencia, que es la parte legal en epilepsia. Y digamos que todas las consecuencias de la epilepsia. Sería para nosotros muy importante que ustedes tengan el libro y lo puedan conocer y lo puedan aprovechar. Para quienes tienen parientes, conocidos, familiares, para quienes tienen epilepsia, a lo mejor es una buena guía. No es un libro escrito exclusivamente para pacientes. Trata de no tener lenguaje técnico médico, porque si ustedes no entienden nada, está escrito para ustedes. Ojalá lo puedan tener. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias. Me preguntaron que si también no lo iban a vender en formato PDF. Sí, en la página web de Uniepilepsias, ustedes entran y ahí está cómo acceder PSE y lo bajan por PDF. Ah, listo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta para la doctora Angélica. Yo estoy mirando por aquí el chat y todavía no me preguntan nada. Sí, no han preguntado. No, muchísimas gracias. De verdad que su charla es muy excelente. Yo también soy madre de un chico con epilepsia, entonces me sentí muy identificada. Pues mire dónde nos volvimos a encontrar. Sí, ¿no? Bueno, creo que no hay Muchas preguntas. gracias. De todas maneras, hacia el final del evento hay ¡ay! Hay alguien levantando la mano. Claudia, Doctora Oscategui, mil gracias. ¿qué tal? ¿Cómo Em, está? Bien, gracias. Yo tengo un hijo de 27 años, así que la historia ha sido larga en este recorrido. Pero yo quería que me sacara de una duda. Ujú. Una crisis que sea focal, que sin embargo termina comprometiendo durante la crisis convulsiva todo el cuerpo, sigue siendo focal. O sea, me explico. Hay tonicoclonías en piernas, en brazos, en la boca, Por hay eso usted verá que salivación, cianosis. le preguntamos, es la palabra mágica, y se pone igualito a ambos lados, porque yo puedo tener Ajá. la rigidez, pues si queda un brazo estirado del otro encogido, eso ya es focal. Y Ah, puede ok. ser todo el cuerpo comprometido, pero diferente de un lado que del otro, ¿cierto? A veces están muy parecidos en el cuerpo, pero si la cabeza se gira, los ojos se van para algún lado, la boquita se tuerce. Para nosotros eso ya es una señal de focalización. ¿Qué hace la diferencia? El tratamiento que voy a ofrecer. Porque si yo le pongo tratamiento de crisis focal a una generalizada, la empeoro. Y si le pongo tratamiento de generalizada a una focal, no se la quito. Entonces, por eso es muy importante esos detallitos, aunque ustedes lo vean de todo el cuerpo, ese detalle de si es igual, no es igual, los detalles pequeños, los otros síntomas que no sean motores le ayudan a uno un montón. Otra cosa que nos despista mucho es la eterna pregunta en consulta es ¿qué se las desencadenan? Y siempre es una pregunta muy difícil de contestar. Eh, sí, es difícil, por lo menos en nuestro caso es muy difícil. Yo pienso que quizás para muchos otros pacientes igual. Para la mayoría de las veces no hay un desencadenante, eso es un problema. La mayoría de los pacientes no tienen un desencadenante. Eso es complicado porque si uno tiene un desencadenante, como que ayuda a manejar ese desencadenante y se van atenuando las crisis. Pero para la mayoría no va a existir eso. Vemos que le damos la recomendación de que duerma bien, coma bien, tenga un buen horario de sueño, ¿cierto? Sabemos por el electroencefalograma cuáles van a tener un desencadenante por luces, entonces le podemos recomendar si se limita con las luces intermitentes o no, pero la mayoría no van a tener un desencadenante y eso es, lo complica para ustedes y para nosotros, porque si tiene un desencadenante, pues podemos manejar el desencadenante y disminuir las crisis epilépticas, pero cuando no lo tiene, Muy por ahí difícil. no podemos ayudarle, sí, difícil. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Me estaban haciendo por aquí una pregunta. La fenfluramina para el síndrome de Dravet, alguien me la estaba preguntando, es en este momento uno de los tratamientos más novedosos que hay en el mundo. Parece tener una muy buena respuesta. Sin embargo, puede estar equiparable con una cosa que sí tenemos en Colombia, porque aquí en Colombia todavía no tenemos fenfluramina, que es el cannabidiol. En Colombia sí tenemos cannabidiol farmacéutico, que es lo mismo que el Epidolex que estaban probando en Dravet en Europa. Tienen una respuesta muy similar, aunque parece que la fenfluramina puede ser más potente. Nosotros no tenemos fenfluramina en Colombia, no tengo experiencia con ella, le estoy contando lo que hemos revisado. Desde el punto de vista de literatura parece ser más potente, pero lo que sí le puedo decir es que es una buena recomendación. Bueno, muchas gracias. La puedo molestar, es que hay una última. Sí, dime. Me están preguntando que es un niño con un síndrome de Dravet que convulsionó porque tuvo COVID. Por favor, vacunen a todos los niños porque el COVID puede aumentar la frecuencia de crisis epilépticas. Y se movió todo el cuerpo y bueno, que tenga ese grito, porque me preguntan es por qué gritó, digamos que no la hace más grave ni menos grave. Digamos, puede ser una crisis más fuerte, eso puede pasar,
que en ocasiones, sobre todo cuando tengo cosas que lo desajustan, puedo tener convulsiones más fuertes, más graves, pero no hace diferente lo que estamos haciendo ni hace necesariamente obligatorio un cambio de tratamiento. Bueno, Vale, Do, muchísimas y el gracias. ¿Hay resto de las otras convulsiones preguntas? que me siguen preguntando por tipos de crisis y está muy difícil que yo les haga consulta por acá. Sí, A sus órdenes, me pueden conseguir en la Liga contra la Epilepsia, me pueden conseguir en Uniepilepsias, porque ahí sí es muy difícil que yo les haga la consulta. sí, Don, y no, y que pues si hay un poquito más pronto ahorita en la mesa redonda, pues van a estar dos mamitas Perfecto, y de yo pronto estoy ahí aquí. también Yo nos me quedo puedes oyendo a mis colaborar. colegas y quedo al pendiente. Listo, doctora Angélica, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno.